La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, la cual se va a caracterizar por la presencia de pápulas, placas eritematosas y la presencia de una escamación de un color plateado. Esta enfermedad también puede tener otras presentaciones. Generalmente no va a afectar la salud general debido a que no llega a ser tan grave. Por tal motivo, esta enfermedad se va a tratar generalmente en un ambiente ambulatorio. Podrían ocurrir presentaciones raras y potencialmente mortales, las cuales en ese caso sí necesitarían tratarse en un ambiente hospitalario, el cual cuente con cuidados intensivos. Esta enfermedad podría afectar la calidad de vida del paciente, por tal motivo se la debería abordar de dos formas, tanto el cuidado físico como el cuidado psicológico de la misma. Existen diferentes tratamientos como los tópicos o los sistémicos y estos se van a dar dependiendo de la gravedad de la enfermedad, de las comorbilidades que tenga el paciente, de las preferencias que tenga el paciente. A esto me refiero a que quizás no cuenta con mucho dinero para el tratamiento en sí, entonces el paciente va a poder elegir el tratamiento que más le pueda a él ayudar sin tener que gastar mucho dinero. Además, también se podría considerar la respuesta al tratamiento para poder hacer la elección precisa del medicamento que ayudará bastante al paciente. Cuando la enfermedad se encuentra limitada solamente a ciertas áreas de la superficie corporal, generalmente se va a optar por usar tratamientos tópicos como corticoides y emolientes. Cuando me refiero a emolientes tópicos me refiero a humectantes de la piel. Entre otras alternativas de tratamiento tópico de esta enfermedad, podríamos utilizar por ejemplo los análogos derivados de la vitamina D como el calcitriol. También podríamos utilizar el alquitrán y también podríamos utilizar retinoides tópicos como por ejemplo el tazaroteno. Para las áreas faciales o del rostro o las zonas intertriginosas, es decir, como por ejemplo el pliegue entre los dedos, se podría utilizar el tacrolimus como una opción muy importante para reemplazar los corticoides tópicos de alta potencia, aunque su efecto demora un poco más en comparación de los corticoides de alta potencia. También se podría utilizar la fototerapia localizada en el caso de que la enfermedad sea muy recalcitrante. Generalmente los dermatólogos lo que van a hacer es recomendarte un corticoide de alta potencia asociándolo al calcitriol, o también se podría asociar a la utilización de fototerapia. Por ejemplo, el uso del calcipotrieno asociado a un corticoide de alta potencia va a ser muy eficaz para el tratamiento a corto plazo. El calcipotrieno se puede usar solo de forma continua y asociarlo de forma intermitente con un corticoide de alta potencia, pero se prefiere utilizar lo menos posible el corticoide, y este podría utilizarse por ejemplo una vez a la semana como una forma de darle mantenimiento al tratamiento. Generalmente se van a evidenciar mejoras notables a la semana de tratamiento, pero normalmente podría durar varias semanas hasta encontrar el tratamiento eficaz de la psoriasis. El principal obstáculo de este tipo de tratamiento es que el paciente puede tener dificultades para adherirse al tratamiento, es decir, para tener un régimen que lo pueda cumplir durante toda la etapa del tratamiento tópico. Y aquellas personas que lo logran generalmente pues pueden controlar la psoriasis en las áreas de su piel afectada. Con respecto a la psoriasis clasificada dentro de moderada grave, este va a requerir como tratamiento en aquella psoriasis grave el uso de rayos ultravioleta, además de medicamentos sistémicos, es decir, aquellos que se van a ingerir vía oral. Vamos a utilizar los retinoides, la ciclosporina, el metotrexate, entre otros medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. También se podría utilizar agentes modificadores biológicos del sistema inmunitario, como por ejemplo aquellos agentes antifactor de necrosis tumoral, como por ejemplo los siguientes: el adalimumab, etanercept, infliximab y certolizumab. La mejoría generalmente ocurre en semanas. Estos pacientes con psoriasis grave van a necesitar sí o sí la atención de un médico dermatólogo. Voy a detallar ahora qué tratamientos se podrían dar según el tipo de psoriasis o el área que afecta esta enfermedad. Por ejemplo, en la psoriasis intertriginosa, también conocida como psoriasis inversa, porque va a afectar las zonas de flexión, como las zonas que se encuentran, por ejemplo, de pliegue a nivel del codo, vamos a utilizar medicamentos como los corticoides, pero en este caso de baja potencia, como por ejemplo la hidrocortisona. Y esto se va a dar así porque estas zonas van a tener alto riesgo de sufrir de atrofia
si un caso se utilizara tratamiento con corticoides de alta potencia. En el caso de aquellos pacientes que ya están usando corticoides de alta potencia para otras zonas del cuerpo, pues sí podrían usar el mismo para esas zonas que les mencionaba, pero con días cortos, no prolongados, sino días cortos, menos de una semana, para que de esta manera se pueda prevenir tener una atrofia de piel. El calcipotrieno y el calcitriol tópico, y también por ejemplo lo que serían los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus y el pimecrolimus, también se podrían usar de forma adicional en este tipo de psoriasis. Estos medicamentos se podrían utilizar combinados con los corticoides, pero la idea del uso de estos es usar estos específicamente cuando el tratamiento es más prolongado, y de esta manera utilizar menos veces los corticoides. A continuación les hablaré acerca del tratamiento tópico medicamento por medicamento. Es muy importante que cuando se va a iniciar este tipo de tratamiento, el paciente se adhiera muy bien al mismo, es decir, no abandone el mismo. Por tal motivo, esa será la clave para un tratamiento eficaz cuando se utilice medicamentos para terapia tópica. Por lo tanto, siempre es bueno hacerle un seguimiento al paciente que los está usando, al menos pues en los primeros 7 días. De esta forma este paciente pues se va a adherir al mismo y será muy eficaz el mismo. La hidratación y los emolientes son complementos muy valiosos durante el tratamiento de la psoriasis debido a su alta eficacia y también a la disminución de los costes al utilizarlos. Además, pues estos medicamentos ayudarán al mantener suave la piel, a disminuir la picazón y el dolor. En algunas ocasiones también la hidratación va a prevenir que se forme la irritación de la piel. Los más efectivos son los ungüentos como la vaselina y las cremas espesas, especialmente cuando éstas se aplican después de un baño o una ducha hidratante. En la práctica, sin embargo, será beneficioso cualquier humectante que el paciente encuentre atractivo y note que le esté ayudando mucho. Los corticoides tópicos son el pilar del tratamiento de esta enfermedad, a pesar de que ya existen otras formas de tratarla. El mecanismo de acción de los corticoides en la psoriasis no se conoce aún por completo, pero sí se reconoce su efecto antiinflamatorio, antiproliferativo e inmunosupresor, el cual pues se da a través de la alteración en la transcripción de algunos genes. Para disminuir el efecto adverso de los corticoides en la piel y también para asegurar el cumplimiento del tratamiento con este medicamento, dependiendo de la área afectada en la superficie corporal, se van a utilizar diferentes potencias de los corticoides. Ya vamos a tener corticoides de alta potencia y de baja potencia. Por ejemplo, en el cuero cabelludo o en el conducto auditivo externo se podrían utilizar corticoides de alta potencia, como por ejemplo el clobetasol o la betametasona al 0.05%. En lo que sería la cara y la zona intertriginosa, como ya les había mencionado, se deberían utilizar corticoides de baja potencia, como por ejemplo la hidrocortisona al 1% o el 2.5%. En aquellos casos donde se van a evidenciar placas gruesas, generalmente en las zonas extensoras como por ejemplo el codo, deberían utilizarse corticoides de alta potencia como el clobetasol o la betametasona al 0.05%. El tratamiento de este medicamento se dará 2 veces al día y vamos a notar gran mejoría de la inflamación en la piel en estos pacientes que la utilizan. Pero encontrar una piel sana y la remisión total de la afección, pues no hay un tiempo determinado y es impredecible saber cuándo se daría. La duración de los corticoides de alta potencia en zonas donde la piel está engrosada con las placas, con la descamación gruesa, pues se podría utilizar de forma indefinida siempre y cuando la piel no tenga una apariencia ya de una piel curada o sin psoriasis, porque si a pesar de eso seguimos utilizando los corticoides, lo que ocasionaríamos sería que se dé una atrofia de piel. Cuando ya se evidencia una mejoría notable de esta enfermedad al utilizar corticoides de alta potencia, pues lo que se recomienda es disminuir la utilización y la frecuencia de este medicamento. En aquellos pacientes que nuevamente vuelven a aparecer los brotes de psoriasis, en estos pacientes pues se podría utilizar los corticoides de forma intermitente, es decir, por ejemplo una vez a la semana, para de esta manera tratar de prevenir y controlar la enfermedad. En estos casos pues también se sugiere utilizar otros tratamientos tópicos que no sean corticoides, para que de esta manera pues se pueda reducir tanto la cantidad y reducir la frecuencia de utilización de los corticoides.
Los riesgos secundarios asociados con el uso de corticoides o ya sea sus efectos sistémicos, pues de estos corticoides se van a dar mayormente en aquellos que son de alta potencia a comparación de los que son de baja potencia. Y según esto, pues se considera que estos corticoides de alta potencia se deberían utilizar a lo mucho entre 2 a 4 semanas de manera continua. Con respecto a los análogos de la vitamina D como el calcipotrieno y el calcitriol, les voy a explicar cómo actúan y cómo se deberían utilizar. Para empezar, se ha descrito en muchos estudios que el tratamiento de la psoriasis con análogos de la vitamina D se podría mejorar si también se le asocia un corticoide. Y esto pues les indico para que si tienen la opción de usar los dos, lo hagan y de esta manera pues mejorar el tratamiento. El calcipotrieno es la terapia establecida para la psoriasis. Su mecanismo de acción tiene que ver con una disminución de la hiperproliferación de los queratinocitos. Este medicamento se va a aplicar 2 veces al día cuando se utiliza como monoterapia, es decir, solamente ese mismo. En el caso que se le asocie un corticoide, pues se podrá utilizar solamente una vez al día. También el corticoide una vez al día. Entre los efectos secundarios del calcipotrieno podría dar la irritación de la piel, pero generalmente los efectos secundarios son mínimos al utilizar este medicamento. E incluso su costo puede ser mayor que el de algunos corticoides de alta potencia, por ejemplo. El alquitrán. Anteriormente se utilizaba este medicamento o incluso actualmente algunos lo utilizan para el tratamiento de la psoriasis debido a su efecto anti-hiperproliferativo y antiinflamatorio. Este medicamento se puede utilizar de forma complementaria con un corticoide. Este medicamento se puede utilizar una vez al día y hay que avisar al paciente que este medicamento se caracteriza porque puede manchar el cabello, la piel y la ropa. Por eso se aconseja que se podría utilizar mejor en las noches con una ropa más económica para que de esta manera pues no le cause estragos la utilización del mismo. Entre otros medicamentos tenemos los derivados de los retinoides, como por ejemplo el tazaroteno, el cual pues se puede utilizar en estos pacientes como un tratamiento complementario de los corticoides para el manejo de la psoriasis. Generalmente este medicamento lo van a encontrar ya en fórmulas asociadas a un corticoide, por tal motivo pues ya lo van a poder conseguir asociado al corticoide y no de forma aislada si es que desean buscarlo. También vamos a tener inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus y el pimecrolimus. Estas cremas suelen ser muy efectivas para el tratamiento de zonas más sensibles de la piel, como el rostro, las zonas intertriginosas, entre los dedos, en las zonas de flexión, por ejemplo. Se va a utilizar de forma aislada, se podrían utilizar los mismos y de esta manera pues un poco pues aislar el uso de los medicamentos derivados de los corticoides y de esta forma pues tratar de esta enfermedad sin la utilización de los corticoides, que en estas zonas sensibles pues sí podría causar atrofia de piel. Por lo tanto, si tienen la aparición de lesiones psoriásicas en zonas sensibles de la piel o zonas donde la piel es muy delgada, se recomienda este medicamento, el cual lo pueden utilizar durante 2 veces al día hasta la remisión de las lesiones en la piel. Espero poder haberlos ayudado hasta aquí. Prefiero evitar hablar acerca del tratamiento sistémico porque este tratamiento que se va a utilizar vía oral puede generar muchos efectos secundarios, los cuales necesita de un médico dermatólogo que le haga el seguimiento a su paciente o de un médico especialista o dedicado a enfermedades de la piel. Muchas gracias a todos por seguir este video, espero que les haya gustado y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.